¿Quién domina el mundo? De Noam Chomsky. Capítulo 23. Amos de la humanidad. Cuando preguntamos quién gobierna el mundo, solemos asumir que los actores en los asuntos del mundo son estados, sobre todo las grandes potencias, y pensamos en sus decisiones y las relaciones entre ellas. Eso no es incorrecto, pero haríamos bien teniendo en cuenta que ese nivel de abstracción también puede ser muy engañoso. Por supuesto, los estados tienen estructuras internas complejas, y las elecciones y decisiones de la dirección política están muy influidas por la concentración internacional del poder, mientras que la población general a menudo se infravalora. Eso es cierto incluso para las sociedades más democráticas y, por descontado, para otras. No es posible entender de forma realista a quién gobierna el mundo sin hacer caso de los amos de la humanidad, como los llamó Adam Smith, en su tiempo los comerciantes y los dueños de las industrias de Inglaterra, en el nuestro los conglomerados multinacionales, enormes instituciones financieras, emporios comerciales y similares. Todavía sigue siendo a Smith, siguiendo a Smith, es también prudente recordar la infame máxima, a la cual están consagrados los amos de la humanidad: todo para nosotros y nada para los demás. Una doctrina que en otro tiempo fue la amarga y pertinaz guerra de clases, a menudo unilateral, en gran medida para detrimento de la gente del propio país y del mundo. En el orden mundial contemporáneo, las instituciones de los amos mantienen un poder enorme, no solo en el terreno internacional, sino también dentro de sus propios estados, de los cuales dependen para proteger su poder y conseguir apoyo económico por muy diversos medios. Al pensar en el papel de los amos de la humanidad, aparecen las prioridades de las políticas estatales del momento, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, uno de los pactos de derechos de los inversores mal llamados acuerdos de libre comercio, en la propaganda y en los debates. Se negocian en secreto, aparte de los centenares de abogados de las empresas y los grupos de presión cabilderos, que redactan los detalles cruciales. La intención es que se adopten en un buen estilo estalinista, con procedimientos de vía rápida diseñados para bloquear la discusión y permitir solo la elección de un sí o un no, por tanto un sí. Por lo general, los estrategas lo hacen muy bien, no es ninguna sorpresa. La población es lo de menos, con las consecuencias que cabe anticipar. La segunda superpotencia. La política neoliberal de la pasada generación ha concentrado la riqueza y el poder en muy pocas manos, al tiempo que ha ido minando el funcionamiento de la democracia. Al mismo tiempo, han generado oposición, sobre todo en Latinoamérica, y también en los centros del poder global. La Unión Europea, UE, uno de los procesos más prometedores del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, se ha tambaleado por el duro efecto de las políticas de austeridad durante la recesión, condenadas incluso por los economistas del Fondo Monetario Internacional, aunque no por sus actores políticos. Que la toma de decisiones haya pasado a la burocracia de Bruselas, con los bancos del norte proyectando su sombra sobre las actuaciones de la Unión Europea, significa que la democracia ha retrocedido. Los partidos principales han perdido miembros a izquierda y derecha. El director ejecutivo del grupo Europa Nova, con sede en París, atribuye el desencanto general a un clima de irritada impotencia al comprobar que el poder real para influir en los acontecimientos en gran medida se ha desplazado de los líderes políticos nacionales,
que, en principio al menos, están sujetos a la política democrática, al mercado, las instituciones de la Unión Europea y las corporaciones, de acuerdo con la doctrina neoliberal. En Estados Unidos están en marcha procesos muy similares, por razones semejantes, lo cual es significativo y de interés no solo para el país, sino, dado el poder de Estados Unidos, para el mundo. La creciente oposición al asalto neoliberal destaca otro aspecto crucial de lo que se acepta como normalidad. Deja de lado a los ciudadanos, que a menudo no aceptan el papel de espectadores, más que de participantes, que les adjudica la teoría de la democracia liberal. Esa desobediencia siempre ha sido una preocupación para las clases dominantes. Por limitarnos solo a la historia de Estados Unidos, George Washington consideraba a la gente común que formaba las milicias que tenía que comandar un pueblo extremadamente sucio y desagradable, que mostraba una inexplicable estupidez en su clase más baja. En Políticas violentas, su magistral estudio de las insurgencias, desde la insurgencia americana a las contemporáneas de Afganistán e Irak, William Polk concluye que el general Washington estaba tan ansioso por marginar a los combatientes que despreciaba, que estuvo a punto de hacer fracasar la revolución. De hecho, podría haberlo hecho, si Francia no hubiera intervenido masivamente y con ellos hubiera salvado la revolución, que hasta entonces iban ganando los guerrilleros, a los que ahora llamaríamos terroristas. Mientras que el ejército al estilo británico de Washington fue derrotado una y otra vez y casi perdió la guerra. Una característica común de estas insurgencias con éxito, explica Polk, es que una vez que el poder popular se disuelve después de la victoria, la dirección suprime al pueblo sucio y desagradable, que en realidad ganó la guerra con tácticas de guerrilla y terror, por miedo a que podría desafiar el privilegio de clase. El desprecio de las élites por la clase más baja ha adoptado diversas formas a lo largo de los años. En los últimos tiempos, una expresión de este desprecio es la exigencia de pasividad y obediencia, moderación en democracia, por parte de internacionalistas liberales, en respuesta a los peligrosos efectos democratizadores de los movimientos populares de la década de 1960. En ocasiones, los estados le hacen caso a la opinión pública, lo cual despierta la furia en los centros de poder. Un ejemplo dramático se produjo en 2003, cuando la administración Bush le pidió a Turquía que se uniera a su invasión de Irak. El 95% de los turcos se oponían a aquella acción, y para asombro y pavor de Washington, el gobierno turco asumió esa posición. Turquía fue duramente condenada por desviarse del comportamiento responsable. El subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, bautizado por la prensa como el idealista jefe del gobierno, reprendió al ejército turco por permitir la mala conducta del gobierno y exigió una disculpa. Sin inmutarse por estos y otros ejemplos de nuestro cacareado anhelo de democracia, las crónicas respetables siguieron alabando al presidente George W. Bush por su entrega al fomento de la democracia, y algunas lo criticaron por su ingenuidad al pensar que una potencia externa podría imponer sus anhelos democráticos a otros. El pueblo turco no estaba solo. La oposición global a la agresión de Estados Unidos y el Reino Unido fue abrumadora. Según las encuestas internacionales, casi en ninguna parte llegó al 10% el apoyo a los planes de guerra de Washington. Los que se oponían organizaron inmensas protestas en todo el mundo, también en Estados Unidos, donde puede que fuera la primera vez en la historia que se contestaba con tal fuerza la agresión imperial
incluso antes de que se lanzara oficialmente. En primera plana de The New York Times, el periodista Patrick Tyler informó de que todavía podría haber dos superpotencias en el planeta, Estados Unidos y la opinión pública mundial. La protesta sin precedentes en Estados Unidos fue una manifestación de la oposición a la agresión que se inició decenios antes, en la condena de las guerras de Estados Unidos en Indochina, y que alcanzó una escala sustancial e influyente, aunque demasiado tarde. En 1967, cuando el movimiento antibelicista estaba adquiriendo una importancia notable, un historiador militar y especialista en Vietnam, Bernard Fall, advirtió de que Vietnam como entidad cultural e histórica está amenazada con la extinción, cuando el campo literalmente muere bajo los golpes de la maquinaria militar más grande que se ha desatado en una zona de este tamaño. Pero el movimiento antibelicista se convirtió en una fuerza a la que había que prestar atención. También había que prestarle atención cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia decidido a lanzar un asalto contra Centroamérica. Su administración imitó con gran fidelidad los pasos que John F. Kennedy había dado 20 años antes al lanzar la guerra contra Vietnam del Sur, pero tuvo que retroceder ante la vigorosa protesta pública, que no existía a principios de la década de 1960. El asalto fue un espanto, hasta el punto de que las víctimas aún no se han recuperado. Pero lo que ocurrió en Vietnam del Sur y después en Indochina fue incomparablemente peor, y en esos casos la segunda superpotencia impuso sus objeciones cuando el conflicto estaba muy avanzado. A menudo se argumenta que la enorme oposición pública a la invasión de Irak no tuvo ningún efecto. Eso me parece incorrecto. Repito, la invasión fue horrible y sus secuelas monstruosas, pero todo podría haber sido mucho peor. El vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el resto de los altos mandatarios de Bush ni siquiera podían plantearse el tipo de acciones que el presidente Kennedy y el presidente Lyndon Johnson emprendieron 40 años antes, casi sin protestas. Poder occidental bajo presión. Hay mucho más que decir, por supuesto, de los factores que determinan la política estatal y se dejan de lado cuando adoptamos la convención estándar de que los estados son los actores en los asuntos internacionales. No obstante, con estas advertencias nada triviales, adoptemos la convención, al menos como primera aproximación a la realidad. Entonces, la cuestión de quién gobierna el mundo nos conduce enseguida a preocupaciones como el aumento de poder de China y su desafío a Estados Unidos y al orden mundial, la nueva Guerra Fría que se cocina a fuego lento en Europa, la guerra global al terrorismo, la hegemonía de Estados Unidos y su declive, y otros asuntos similares. Gideon Rachman, principal columnista de asuntos exteriores de The Financial Times de Londres, ofrece un útil resumen de los retos a los que se enfrenta el poder occidental al inicio de 2016. Empieza por revisar la imagen occidental del orden mundial. Desde que terminó la Guerra Fría, el peso imponente del ejército de Estados Unidos ha sido el factor central de la política internacional. Ha sido particularmente determinante en 3 regiones: este de Asia, donde la Marina de Estados Unidos se ha acostumbrado a tratar al Pacífico como un lago americano; Europa, donde la OTAN, es decir, Estados Unidos, que paga 3/4 partes de los gastos militares de la organización, garantiza la integridad territorial de sus Estados miembros; y Oriente Próximo, donde hay gigantescas bases navales y aéreas para tranquilizar a los amigos
e intimidar a los rivales. El problema del orden mundial hoy, continúa Rachman, es que esas situaciones de seguridad están ahora cuestionadas en las 3 regiones, por la intervención rusa en Ucrania y Siria, y porque China está convirtiendo las aguas cercanas a su costa en objeto de disputa. La cuestión fundamental de las relaciones internacionales, pues, es si Estados Unidos debería aceptar que otras grandes potencias tengan influencia en sus regiones respectivas. Rachman piensa que debería tenerla, por razones de difusión del poder económico en todo el mundo, combinadas con el simple sentido común. Hay, a buen seguro, formas de mirar el mundo desde diferentes puntos de vista, pero ciñámonos a estas 3 regiones, que seguramente son las de mayor importancia crítica. Los retos de hoy: Asia Oriental y el Pacífico. Para empezar con el lago americano, el informe de mediados de diciembre de 2015 debió de dejar atónito a más de uno. Decía: los altos funcionarios de defensa manifestaron que un bombardero estadounidense B-52 en misión de rutina sobre el mar de la China Meridional voló de manera no intencionada a 2 millas náuticas de una isla artificial construida por China, lo que reavivó una cuestión muy peliaguda para Washington y Pekín. Todo el que conozca el funesto historial de los 70 años de la era de armas nucleares será consciente de que se trata de uno de esos incidentes que a menudo han estado a punto de provocar una guerra nuclear definitiva. No hace falta ser defensor de las acciones provocadoras y agresivas de Pekín en el mar de la China Meridional para fijarse en que el incidente no estaba implicado un bombardero chino con capacidad nuclear en el Caribe, ni cerca de las costas de California, donde China no tiene pretensiones de establecer un lago chino, por fortuna para el mundo. Los líderes chinos se dan cuenta de que las rutas de comercio marítimo de su país están llenas de potencias hostiles, desde Japón hasta el estrecho de Malaca y más allá, respaldadas por una abrumadora fuerza militar estadounidense. En consecuencia, China está procediendo a expandirse hacia el oeste con amplias inversiones y cuidadosos movimientos hacia la integración. En parte, estos hechos se enmarcan en la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, de la que forman parte Rusia y los estados de Asia Central, y pronto la India y Pakistán. Irán es uno de los observadores, un estatus que se le negó a Estados Unidos, al que también se le pidió que desmantelara todas sus bases militares en la región. China está construyendo una versión modernizada de las viejas rutas de la seda, con la intención no solo de integrar la región bajo su influencia, sino también de alcanzar Europa y las zonas productoras de petróleo de Oriente Próximo. Está dedicando enormes sumas a la creación de un sistema energético y comercial integrado en Asia, con muchos ferrocarriles de alta velocidad y oleoductos. Un elemento del plan es una autopista a través de algunas de las montañas más altas del mundo hasta el nuevo puerto pakistaní de Gwadar, desarrollado por China, que protegerá los envíos de petróleo de una potencial interferencia de Estados Unidos. El plan también podría, eso esperan China y Pakistán, impulsar el desarrollo industrial en este último país, que Estados Unidos no ha fomentado, a pesar de la enorme ayuda militar que le brinda. También le podría proporcionar a Kabul un incentivo para acabar con el terrorismo interno, una cuestión importante para China en la provincia occidental de Xinjiang. Gwadar formará parte del collar de perlas de China, una serie de bases que se están construyendo en el Océano Índico con propósitos comerciales, aunque también permitirían un uso militar
con la esperanza de que China algún día sea capaz de proyectar poder hasta el Golfo Pérsico por primera vez en la era moderna. No obstante, esos movimientos no tienen capacidad de afectar la abrumadora potencia militar de Washington, salvo que se produjera la aniquilación por guerra nuclear, ya que un conflicto de este tipo también destruiría a Estados Unidos. En 2015, China creó el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras, AIIB, con la propia China como principal accionista. En junio de ese año, participaron en la inauguración en Pekín 56 naciones, entre ellas aliados de Estados Unidos como Australia, el Reino Unido y otros, que al unirse desafiaban los deseos de Washington. Estados Unidos y Japón estuvieron ausentes. Algunos analistas creen que el nuevo banco podría convertirse en competidor de las instituciones Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial, en las cuales Estados Unidos posee poder de veto. Por otra parte, hay algunas expectativas de que la OCS pueda convertirse en homólogo de la OTAN. Los retos de hoy. Europa Oriental. Otro de los retos actuales es la segunda región mencionada, el este de Europa, donde hay una crisis cocinándose en la frontera entre la OTAN y Rusia. No es poca cosa. En su ilustrativo y juicioso estudio especializado sobre la región, Richard Sakwa escribe, y parece muy plausible, que la guerra ruso-georgiana de agosto de 2008 fue en realidad la primera de las guerras para frenar la ampliación de la OTAN. La crisis de Ucrania de 2014 es la segunda. No está claro si la humanidad sobreviviría a una tercera. Occidente ve la ampliación de la OTAN como algo benigno. No es sorprendente que Rusia, junto con gran parte del sur global, tenga una opinión diferente, como algunas destacadas voces occidentales. George Kennan advirtió desde el primer momento que la ampliación de la OTAN es un error trágico, y se le unió un veterano estadista estadounidense en carta abierta a la Casa Blanca para describirlo como un error político de proporciones históricas. La presente crisis tiene sus orígenes en 1991, con el final de la Guerra Fría y el derrumbe de la Unión Soviética. Había entonces dos posiciones en contraste de un nuevo sistema de seguridad y economía política en Eurasia. En palabras de Sakwa, una posición era la de una Europa ampliada, con la Unión Europea en su centro, pero cada vez más colindante con la comunidad política y de seguridad euroatlántica, y en el otro lado estaba la idea de una gran Europa, una visión de una Europa continental que se extendería de Lisboa a Vladivostok, con varios centros, entre ellos Bruselas, Moscú y Ankara, pero con el propósito común de superar las divisiones que tradicionalmente han sido la plaga del continente. El líder soviético Mikhail Gorbachov fue el mayor paladín de una gran Europa, un concepto que también tiene raíces en el gaullismo y otras iniciativas europeas. No obstante, cuando Rusia se derrumbó con las devastadoras reformas de mercado de la década de 1990, esta idea se olvidó, pero se renovó cuando Rusia empezó a recuperarse y a buscar un lugar en el escenario mundial con Vladimir Putin, quien junto con su socio Dmitry Medvedev repetidamente ha reivindicado una unificación geopolítica en una gran Europa, desde Lisboa a Vladivostok, para crear una auténtica sociedad estratégica. Estas iniciativas fueron recibidas con educado desprecio,
escribe Sakwa, consideradas como poco más que una tapadera para el establecimiento a hurtadillas de una gran Rusia y como el intento de abrir una brecha entre Norteamérica y Europa occidental. Tales preocupaciones se remontan al temor anterior a la Guerra Fría de que Europa pudiera convertirse en una tercera fuerza, independiente de las superpotencias, la mayor y la menor, y estrechar vínculos con esta última, como pudo verse en la Ostpolitik de Willy Brandt y otras iniciativas. La respuesta occidental al derrumbe de Rusia fue triunfalista. Se aplaudió como una señal del fin de la historia, la victoria definitiva de la democracia capitalista occidental, casi como si a Rusia se le estuviera ordenando volver a su estatus previo a la Primera Guerra Mundial como colonia económica virtual de Occidente. La ampliación de la OTAN empezó enseguida, lo que violaba las garantías verbales que se le habían dado a Gorbachov de que las fuerzas de la OTAN no se moverían ni un centímetro al este, después de que él accediera a que una Alemania unificada pudiera convertirse en miembro de la OTAN, una concesión notable a la luz de la historia. Esa discusión se limitó a Alemania del Este. La posibilidad de que la OTAN pudiera expandirse más allá de Alemania no se discutió con Gorbachov, ni siquiera se consideró en privado. Pronto, la OTAN empezó a avanzar más allá, justo hasta las fronteras de Rusia. Cambió oficialmente la misión general de la OTAN, que pasó a tener un mandato para proteger infraestructuras cruciales del sistema de energía global, rutas marítimas y oleoductos, para lo que se le asignó una zona de operaciones mundial. Además, Occidente revisó la ahora ampliamente anunciada doctrina de responsabilidad de proteger hasta el punto de dar con una versión completamente distinta de las Naciones Unidas, de manera que la OTAN ya puede servir como fuerza de intervención bajo el mando de Estados Unidos. De particular interés para Rusia son los planes de extender la OTAN a Ucrania, que se articularon explícitamente en la cumbre de la OTAN en Bucarest de abril de 2008, cuando a Georgia y Ucrania se les prometió una futura entrada en la organización. La redacción no dejaba espacio a la ambigüedad. La OTAN celebra las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania y Georgia de ser miembros de la OTAN. Hoy acordamos que estos países se convertirán en miembros de la OTAN. Con la victoria de los candidatos pro-occidentales de la Revolución Naranja en Ucrania en 2004, el representante del Departamento de Estado, Daniel Fried, acudió enseguida y recalcó el apoyo de Estados Unidos a las aspiraciones a la OTAN y euroatlánticas de Ucrania, como reveló un informe de Wikileaks. La inquietud de Rusia es fácil de entender. El experto en relaciones internacionales, John Mearsheimer, la subraya en la destacada publicación oficialista Foreign Affairs. Escribe que la raíz central de la presente crisis sobre Ucrania es la expansión de la OTAN y el compromiso de Washington de situar Ucrania fuera de la órbita de Moscú e integrarla en Occidente, lo que Putin veía como amenaza directa a los intereses nucleares de Rusia. ¿Quién puede culparlo?, pregunta Mearsheimer, señalando que a Washington podría no gustarle la posición de Moscú, pero debería comprender la lógica de la que surge. No es tan difícil. Al fin y al cabo, como todos saben, Estados Unidos no tolera que las grandes potencias distantes desplieguen fuerzas militares en ningún lugar del hemisferio occidental, mucho menos en sus fronteras. De hecho, la posición de Estados Unidos es mucho más fuerte. No tolera lo que se denomina oficialmente desafío con éxito, de la doctrina Monroe de 1823, que declaró el control del hemisferio por parte de Estados Unidos,
si bien no pudo llevarlo a la práctica. Y un pequeño país que lleva a cabo un desafío con éxito podría ser sometido al terror de la tierra y a un embargo aplastante, como le ocurrió a Cuba. No hace falta preguntarse cómo habría reaccionado Estados Unidos si los países de Latinoamérica se hubieran unido al Pacto de Varsovia, que tenía planes para que México y Canadá se unieran también. La mera insinuación de los primeros pasos en esa dirección habrían sido finiquitados con perjuicio extremo, por adoptar la jerga de la CIA. Como en el caso de China, no hay que ver con buenos ojos los retos de motivos de Putin, el mundo para islámico, comprender la lógica que hay detrás de ellos. La tercera región de máximo interés de China es el mundo mayoritariamente islámico, también escenario de la guerra global contra el terrorismo, GGCT, que George W. Bush declaró en 2001 después de los atentados terroristas del 11S. Para ser más preciso, redeclaró. La GGCT fue declarada por el gobierno de Reagan cuando llegó a la presidencia como una enfebrecida retórica sobre la plaga extendida por depravados oponentes de la civilización, en palabras de Reagan, y un retorno a la barbarie en la edad moderna, en palabras de George Shultz, su secretario de Estado. La primera GGCT ha sido discretamente eliminada de la historia. Enseguida, se convirtió en una guerra terrorista, asesina y destructiva que aquejó a Centroamérica, a África Meridional y Oriente Próximo, con nefastas repercusiones que llegan a la actualidad hasta el punto de que Estados Unidos tuvo la condena del Tribunal Internacional de Justicia que Washington desdeñó. En cualquier caso, no es un relato adecuado para la historia, así que ha desaparecido. El éxito de la versión Bush-Obama de la GGCT puede ser evaluado sin problemas en directo. Cuando se declaró la guerra, los objetivos terroristas estaban confinados en un pequeño rincón del Afganistán tribal. Los afganos, que en su mayoría los despreciaban, los protegieron siguiendo la ley de hospitalidad tribal. Los estadounidenses estaban desconcertados al ver que los campesinos pobres se negaban a entregar a Osama Bin Laden por la, para ellos, astronómica suma de $25 millones. Hay buenas razones para creer que una acción policial bien construida, o incluso negociaciones diplomáticas con los talibanes, podrían haber puesto a los sospechosos de urdir los crímenes del 11S en manos de Estados Unidos para ser juzgados y sentenciados. Sin embargo, esas opciones no se contemplaron. En cambio, se optó por la violencia a gran escala, no con el objetivo de derrocar a los talibanes, eso vino después, sino para dejarles claro que despreciaban sus ofertas de una posible extradición de Bin Laden. No podemos conocer la seriedad de la propuesta porque la posibilidad de evaluarla nunca se planteó. O quizá Washington estaba decidido a mostrar músculo, a notarse un triunfo y asustar al mundo entero. No se preocuparon por el sufrimiento de los afganos ni por cuánta gente perderíamos. Eso dijo el muy respetado líder antitalibán Abdul Haq, uno de los muchos opositores que condenaron la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos en octubre de 2001 como un gran revés para sus esfuerzos de derrocar a los talibanes desde dentro, un objetivo que consideraban a su alcance. Su opinión la confirmó Richard A. Clarke, que era presidente del Grupo de Seguridad y Antiterrorismo de la Casa Blanca bajo la presidencia de George W. Bush, cuando se elaboraron los planes de atacar Afganistán. Según describe Clarke, la reunión, cuando le informaron de que el ataque violaría la ley internacional, el presidente gritó en la pequeña sala de conferencias: «No me importa lo que digan los abogados internacionales, vamos a darle una paliza a alguien». Las grandes organizaciones de ayuda humanitaria
que trabajaban en Afganistán, también se opusieron al ataque con vehemencia, advirtiendo de que millones de personas estaban al borde de la inanición y que las consecuencias podrían ser horrendas. No es preciso examinar las consecuencias para el pobre Afganistán años después. El siguiente objetivo de la apisonadora fue Irak. La invasión de Estados Unidos y el Reino Unido, sin ninguna razón verosímil, es el peor crimen del siglo XXI. La invasión provocó la muerte de centenares de miles de personas en un país en el que la sociedad civil ya había sido castigada por las sanciones estadounidenses y británicas, que dos distinguidos diplomáticos internacionales, encargados de administrarlas, consideraron genocidas, por lo que ambos dimitieron en señal de protesta. La invasión también generó millones de refugiados, destruyó el país y dio lugar a un conflicto sectario que ahora está desgarrando no solo a Irak, sino la región entera. Es un hecho pasmoso de nuestra cultura intelectual y moral que en círculos ilustrados eso pueda ser llamado de manera insulsa la liberación de Irak. Las encuestas del Pentágono y el Ministerio de Defensa británico descubrieron que solo el 3% de los iraquíes consideraban legítimo el papel de la seguridad de Estados Unidos en su país. Menos del 1% creían que las fuerzas de la coalición, Estados Unidos, Reino Unido, eran buenas para su seguridad. El 80% de ellos se oponía a la presencia de las fuerzas de la coalición en el país, y una mayoría apoyaba los ataques a las tropas de la coalición. Afganistán ha sido destruido, sin posibilidad de realizar encuestas fiables, pero todo parece indicar que la opinión de los afganos sería similar. En Irak, Estados Unidos sufrió una derrota muy seria, por lo que tuvo que abandonar sus objetivos de guerra oficiales y dejar el país bajo la influencia del único vencedor, Irán. La apisonadora también se utilizó en otros lugares, como en Libia, donde los poderes imperialistas tradicionales, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, obtuvieron la resolución 1973 del Consejo de Seguridad y la infringieron al instante para convertirse en la fuerza aérea de los rebeldes. Lo que se consiguió fue socavar la posibilidad de una solución pacífica y negociada, aumentar bruscamente las bajas. Lo que se consiguió fue socavar la posibilidad de una solución pacífica y negociada, aumentar bruscamente las bajas, multiplicadas al menos por 10, según el politólogo Alan Cooperman, dejar el país en ruinas a manos de las milicias y, más recientemente, proporcionarle a Estado Islámico una base que puede usar para extender el terror. El triunvirato imperial, como explica el especialista en África Alex de Waal, desdeñó propuestas diplomáticas muy sensatas de la Unión Africana, aceptadas en principio por la Libia de Muammar al-Gaddafi. Un enorme flujo de armas y yihadistas ha extendido el terror y la violencia desde África Occidental, ahora el campeón de los asesinatos terroristas, hasta el Levante, al tiempo que el ataque de la OTAN también ha conseguido que haya mareas de refugiados africanos hacia Europa. Un triunfo más de la intervención humanitaria, y como revela el largo y a menudo siniestro registro histórico, no fue un triunfo inusual, pues sus orígenes modernos se remontan a hace 4 siglos. Los costes de la violencia. En resumen, la estrategia de la apisonadora de la GGCT ha extendido el terrorismo yihadista desde un pequeño rincón de Afganistán hasta casi todo el mundo, desde África, a través del Levante y Asia Meridional, hasta el sureste de Asia. También ha sido el detonante de atentados en Europa y Estados Unidos.
La invasión de Irak fue una contribución sustancial a ese proceso, como las agencias de inteligencia habían previsto. Los especialistas en terrorismo, Peter Bergen y Paul Cruikshank, calculan que la guerra de Irak multiplicó por 7 el índice anual de atentados yihadistas letales, lo cual equivale a centenares de atentados terroristas más y miles de vidas civiles perdidas, aun cuando se excluye el terrorismo en Irak y Afganistán. Los ataques letales en el resto del mundo se han incrementado en más de 1/3. Otros ejercicios han sido similarmente productivos. Un grupo de grandes organizaciones de derechos humanos, Médicos por la Responsabilidad Social, Estados Unidos, Médicos por la Supervivencia Global, Canadá, e Internacional de Médicos por la Prevención de la Guerra Nuclear, Alemania, llevaron a cabo un estudio que buscaba proporcionar una estimación lo más realista posible del total de víctimas mortales en las 3 principales zonas de guerra, Irak, Afganistán y Pakistán, durante 12 años de guerra contra el terrorismo, para lo que revisaba los principales estudios y datos publicados sobre número de víctimas en esos países, junto con información de acciones militares. Su cálculo más prudente es que estas guerras mataron a alrededor de 1.3 millones de personas, aunque también podrían exceder los 2 millones. El investigador independiente, David Peterson, buscó en las bases de datos el informe en los días posteriores a su publicación, y casi no encontró mención de él. ¿A quién le importa? Los estudios llevados a cabo por el Instituto de Investigación por la Paz de Oslo muestran que 2/3 de las bajas ocurridas en conflictos de la región se produjeron en disputas internas cuya solución se imponía desde fuera. En esos conflictos, el 98% de las víctimas se produjeron después de que los extranjeros entraran con su poder militar en el conflicto interno. En Siria, el número de bajas del conflicto directo se multiplicó por más de 3 después de que Occidente iniciara sus bombardeos aéreos contra el autoproclamado Estado Islámico y que la CIA empezara su interferencia militar indirecta en la guerra. Tal interferencia parece haber atraído la participación de los rusos cuando los misiles antiataque de Estados Unidos estaban diezmando las fuerzas de su aliado, el de Rusia, Bashar al-Assad. Las primeras indicaciones revelan que los bombardeos rusos están teniendo las consecuencias habituales. Las pruebas revisadas por el politólogo Timo Kivimäki indican que las guerras de protección libradas por la coalición de los dispuestos se han convertido en la principal causa de violencia en el mundo y llegan a contribuir con más del 50% de las víctimas totales del conflicto. Además, como explica Kivimäki, en muchos de estos casos, Siria entre ellos, se dio la oportunidad de encontrar soluciones diplomáticas, pero no se atendió a ellas. Como se ha dicho ya, también ha sido así en otras situaciones terribles, entre ellas la de los Balcanes a principios de la década de 1990, la Primera Guerra del Golfo y, por supuesto, las guerras de Indochina, el peor crimen desde la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Irak, la cuestión no se plantea. Alguna lección se podrá sacar de todo esto. Las consecuencias generales de recurrir a la apisonadora contra sociedades vulnerables no es ninguna sorpresa. El atento estudio citado de William Polk sobre las insurgencias debería ser lectura esencial para aquellos que quieren comprender los conflictos de hoy, así como para los estrategas, suponiendo que les preocupen las consecuencias humanas y no simplemente el poder y el dominio. Polk revela un patrón que se repite una y otra vez. Los invasores, que quizá tengan las mejores intenciones, cuentan naturalmente con la antipatía de la población, que les desobedece. Al principio, solo un poco. Eso provoca una respuesta contundente del ocupante, lo cual, a su vez, incrementa la oposición y estimula la resistencia.
El ciclo de violencia se retroalimenta hasta que los invasores se retiran o logran sus fines con algo que se aproxima al genocidio. La campaña global de asesinatos con drones de Obama, una innovación notoria en el terrorismo global, sigue el mismo patrón. Según todas las fuentes, son más los terroristas que genera que los sospechosos de intentar hacernos daños que asesina. Eso es una contribución impresionante para un abogado constitucionalista. Obama lo es. En el 8º centenario de la Carta Magna, texto legal que estableció la base de la presunción de inocencia, que es el pilar de la ley civilizada. Otra característica de esas intervenciones es la convicción de que la insurgencia se superará eliminando a sus líderes. Pero cuando un esfuerzo así tiene éxito, al líder eliminado lo sustituye a alguien más joven, más decidido, más brutal y más eficaz. Polk da muchos ejemplos. En su importante estudio Kill Chain, el historiador militar Andrew Cockburn analizó las campañas estadounidenses organizadas para matar a caudillos del narcotráfico y del terrorismo durante un largo periodo, y encontró los mismos resultados. Lo esperable es que el patrón continúe. Sin duda, ahora mismo, los estrategas de Estados Unidos están buscando formas de asesinar al califa del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, que es un duro rival del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. El resultado probable de este logro lo pronostica el destacado experto en terrorismo Bruce Hoffman, miembro del Centro de Combate del Terrorismo de la Academia Militar de Estados Unidos. Predice que la muerte de al-Baghdadi probablemente allanará el camino para una reconciliación con Al-Qaeda que producirá una fuerza terrorista combinada sin precedentes en ámbito, tamaño, ambición y recursos. Polk cita un tratado sobre la guerra de Henry Jomini, influido por la derrota de Napoleón a manos de guerrilleros españoles, que se convirtió en manual para generaciones de cadetes en la Academia Militar de West Point. Jomini observó que esas intervenciones de grandes potencias suelen dar lugar a guerras de opinión, y casi siempre a guerras nacionales, que si no lo son al principio, se convierten en eso en el curso de la lucha, por la dinámica que describe Polk. Jomini concluye que los comandantes de ejércitos regulares se equivocan al participar en esas guerras porque las perderán. Incluso lo que puede parecer un éxito se revelará de corta duración. Hay estudios sobre Al-Qaeda y Estado Islámico que ponen de manifiesto que Estados Unidos y sus aliados están siguiendo su plan de juego con precisión. Su objetivo es arrastrar a Occidente de la forma más activa y profunda posible a un lodazal e involucrar perpetuamente a Estados Unidos y Occidente en una serie de aventuras en el extranjero prolongadas y debilitantes, que socavarán sus propias sociedades, gastarán recursos y aumentarán la intensidad de la violencia en esa espiral de la que habla Polk. Scott Atran, uno de los investigadores más perspicaces de los movimientos yihadistas, calcula que ejecutar los atentados del 11S cuesta entre $400,000 y $500,000, mientras que la respuesta militar y de seguridad de Estados Unidos y sus aliados se sitúa en el orden de 10 millones de veces esa cifra. Desde el punto de vista de la relación coste-beneficio, la espiral de violencia ha sido un gran éxito, más de lo que podía imaginar Bin Laden, y la tendencia es al alza. En esto radica la esencia de la guerra asimétrica estilo Jiu-Jitsu. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a afirmar que estamos mejor que antes o que el peligro general está reduciéndose? Y si continuamos utilizando la pisonadora, siguiendo tácitamente el guión yihadista, el efecto probable es un yihadismo todavía más violento
y con mayor atractivo. La historia, aconseja Atran, debería inspirar un cambio radical en nuestras contraestrategias. Al-Qaeda y Estado Islámico están apoyados por estadounidenses que siguen sus directrices. Por ejemplo, Ted Cruz, un candidato republicano a la presidencia que aboga por bombardeos masivos. O, en el otro extremo del espectro convencional, el destacado columnista de Oriente Próximo y Asuntos Internacionales de The New York Times, Thomas Friedman, quien en 2003, en el programa de Charlie Rose, ofreció a Washington consejos sobre cómo combatir en Irak. Había lo que podemos llamar la burbuja del terrorismo, y lo que teníamos que hacer era ir a esa parte del mundo y reventarla. Necesitábamos ir allí y, básicamente sacar un palo muy grande, justo en el centro de ese mundo, y reventar esa burbuja. Y solo había una forma de hacerlo. Tenían que ver a chicos y chicas de Estados Unidos yendo de casa en casa, desde Basora hasta Bagdad, diciendo: ¿qué parte de la frase no entiendes? ¿Crees que no nos importa nuestra sociedad abierta? ¿Crees que íbamos a dejar pasar esta burbuja de fantasía? Bueno, chúpate esa. De eso, Charlie trataba esa guerra. Así aprenderán los del turbante. Mirando hacia adelante. Atran y otros atentos observadores suelen estar de acuerdo en las propuestas. Deberíamos empezar por reconocer lo que la investigación rigurosa ha mostrado de forma convincente. Los que se sienten atraídos por la yihad anhelan algo en su historia, en sus tradiciones, con sus héroes y su moral, y Estado Islámico, por brutal y repugnante que sea para nosotros, e incluso para la mayoría de la gente en el mundo árabo-islámico, les habla de eso. Lo que hoy inspira a los terroristas más crueles no es tanto el Corán como una causa apasionante y una llamada a la acción que promete gloria y admiración a ojos de sus amigos. De hecho, la mayoría de los yihadistas tienen un escaso o nulo conocimiento de los textos y la teología islámicos. La mejor estrategia, aconseja Polk, sería un programa multinacional orientado al bienestar y psicológicamente satisfactorio, que haría que el odiado Estado Islámico dependiera de los menos violentos. Los elementos están bien identificados: necesidades comunitarias, compensación por agresiones anteriores y llamamientos a empezar de nuevo. Añade: una disculpa bien expresada por las pasadas transgresiones costaría poco y serviría de mucho. Un proyecto así podría llevarse a cabo en campos de refugiados o en los cuchitriles de los nefastos planes de viviendas de la banlieue de París, donde el equipo de investigación de Atran descubrió una tolerancia muy amplia de los valores de Estado Islámico, cuando no el apoyo. E incluso podría hacerse más si se dedicaran de verdad a la diplomacia y a las negociaciones, en lugar de responder con violencia a la violencia. No menor importancia tendría una respuesta honorable a la crisis de los refugiados, que se veía venir pero que cobró relevancia en Europa en 2015. Eso supondría, como mínimo, un drástico aumento de la ayuda humanitaria a los campamentos en el Líbano, Jordania y Turquía, donde los abatidos refugiados de Siria sobreviven a duras penas. Pero hay muchos más factores y proporcionan una imagen de los que se describen a sí mismos como estados ilustrados que dista de ser atractiva, lo cual debería ser un estímulo para hacer algo. Hay países que generan refugiados a través de la violencia masiva, como Estados Unidos, y en segunda instancia el Reino Unido y Francia. Luego, hay países que aceptan muchísimos refugiados, entre ellos los que huyen de la violencia occidental, como el Líbano,
probablemente el máximo receptor en relación con el número de habitantes que tiene el país. Jordania y Siria antes de implosionar, entre otros, y se niegan a acogerlos, no solo de Oriente Próximo, sino también del patio trasero de Estados Unidos al sur de la frontera. Una imagen extraña y dolorosa de contemplar. Un relato sincero trazaría el origen de los refugiados mucho más atrás en la historia. Un veterano corresponsal en Oriente Próximo, Robert Fisk, explica que uno de los primeros videos producidos por Estado Islámico mostraba una excavadora empujando un muro de arena que había marcado la frontera entre Irak y Siria. Mientras la máquina destruía el muro de contención, la cámara bajaba hacia un cartel manuscrito tirado en el suelo en el que se leía «Fin de Sykes-Picot». Para la población de esa parte del mundo, el acuerdo Sykes-Picot es el símbolo mismo del cinismo y la brutalidad del imperialismo occidental. Conspirando en secreto durante la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido de Mark Sykes y la Francia de Francois Georges Picot dividieron la región en estados artificiales para satisfacer sus objetivos imperiales, con absoluto desdén por los intereses de la población que vivía allí, y rompiendo las promesas hechas en tiempo de guerra para inducir a los árabes a unirse al esfuerzo de guerra aliado. El acuerdo era espejo de las prácticas de los estados europeos que arrasaron África de manera similar. Transformó lo que habían sido provincias relativamente silenciosas del Imperio Otomano en algunos de los estados menos estables y más internacionalmente explosivos del mundo. Desde entonces, las repetidas intervenciones occidentales en Oriente Próximo y África han exacerbado las tensiones, los conflictos y las alteraciones que han hecho añicos las sociedades. El resultado final es una crisis de refugiados que el Occidente inocente apenas puede soportar. Alemania ha emergido como la conciencia de Europa, al principio, pero ya no, al aceptar casi 1 millón de refugiados en uno de los países más ricos del mundo y con 80 millones de habitantes. Contrasta que el pobre Líbano haya absorbido, según algunas estimaciones, 1,5 millones de refugiados sirios, que ahora representan la 1/4 parte de su población, además de 500,000 de refugiados palestinos registrados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y Oriente Próximo, UNRWA, sobre todo víctimas de políticas israelíes. Europa también se lamenta del peso de los refugiados procedentes de países que han arrasado en África, no sin ayuda estadounidense, como congolenses y angoleños, entre otros, pueden testificar. Europa está buscando ahora sobornar a Turquía, donde hay más de 2 millones de refugiados sirios, para distanciar de las fronteras de Europa a aquellos que huyen de los horrores de Siria, igual que Obama presiona a México para que mantenga las fronteras de Estados Unidos libres de los desdichados que buscan escapar de las secuelas de la GGCT de Reagan y de aquellos que tratan de huir de desastres más recientes, como un golpe militar en Honduras que Obama legitimó casi en solitario y que ha creado una de las peores cámaras de los horrores en la región. Las palabras no pueden expresar la respuesta de Estados Unidos a la crisis de refugiados sirios, al menos palabras que yo pueda pensar. Volviendo a la pregunta inicial, ¿quién gobierna el mundo? Puede que queramos replantearla de esta forma. ¿Qué principios y valores gobiernan el mundo? Esa pregunta debería ser la más importante en la mente de los ciudadanos de los países ricos y poderosos, que disfrutan de un inusual legado de libertad, privilegios y oportunidades gracias a las luchas de aquellos que lucharon por ello antes y que ahora se enfrentan
a funestas opciones para responder a retos de gran importancia humana. Noam Chomsky, Filadelfia, 1928. Lingüista, filósofo, activista, autor y analista político estadounidense. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró en 1955 con una tesis sobre el análisis transformacional, elaborada a partir de las teorías de Zeta Harris, de quien fue discípulo. Entró entonces a formar parte como docente del Massachusetts Institute of Technology, del que es profesor desde 1961. Es autor de una aportación fundamental a la lingüística moderna, con la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional o generativa, cuya principal novedad radica en la distinción de dos niveles diferentes en el análisis de las oraciones. Por un lado, la estructura profunda, conjunto de reglas de gran generalidad a partir de las cuales se genera, mediante una serie de reglas de transformación, la estructura superficial de la frase. Este método permite dar razón de la identidad estructural profunda entre oraciones superficialmente distintas, como sucede entre el modo activo y el pasivo de una oración. En el nivel profundo, la persona posee un conocimiento tácito de las estructuras fundamentales de la gramática, que Chomsky consideró en gran medida innato, basándose en la dificultad de explicar la competencia adquirida por los hablantes nativos de una lengua a partir de la experiencia deficitaria recibida de sus padres. Consideró que la única forma de entender el aprendizaje de una lengua era postular una serie de estructuras gramaticales innatas, las cuales serían comunes, por tanto, a toda la humanidad. Aparte de su actividad en el terreno lingüístico, ha intervenido a menudo en el político, provocando frecuentes polémicas con sus denuncias del imperialismo estadounidense desde el comienzo de la Guerra de Vietnam y sus reiteradas críticas al sistema político y económico de Estados Unidos. Fin.